Buenos días. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Muy buenos días, autoridades, colegas, estudiantes. Es un agrado saludar a los diferentes miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan en esta actividad solemne, cual es la inauguración del año académico 2014 del Instituto de Anatomía, Histología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Para la ocasión tendremos el privilegio de escuchar la conferencia Historia de la Anatomía en Chile, dictada por el profesor Julio Cárdenas Valenzuela. El doctor Cárdenas tiene una vasta experiencia en el área, siendo actualmente presidente de la Sociedad Chilena de Anatomía, médico internista en el Servicio de Emergencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, asistente de Anatomía del Programa Anatomía y Biología del Desarrollo de la Universidad de Chile, representante además chileno ante la Asociación Panamericana de Anatomía y presidente de la Comisión de Extensión del Programa Anatomía y Biología del Desarrollo de la Universidad de Chile. Dejo con ustedes entonces al doctor Cárdenas Valenzuela para que nos dicte su conferencia. Bien, buenos días. Antes que todo, dar los agradecimientos a la profesora María Elena Sanz por la invitación. Realmente es un agrado el venir a estas tierras de tan hermosa ciudad y estar ante ustedes para poderles mostrar un poco de lo que nosotros hacemos y que en verdad no parte con nosotros, sino que viene de muchas generaciones atrás, de gente que ya no está con nosotros, pero que ha contribuido en parte a desarrollar esta disciplina. Tengo un poquito de problemas en la voz, así que vamos a utilizar el micrófono realmente para poder establecer contacto con ustedes en los inicios de esta, en fondo, conferencia, dando inicio entonces al año académico. Siendo nuestra disciplina realmente básica en los inicios, está muy relacionada con los estudios médicos, en verdad. Y por ello, nuestra historia aquí en Chile comienza 7000 años antes de Cristo con la cultura chinchorro. Antiguamente, conocimientos básicos tenían que saber un órgano muy complejo como es el cerebro, se practicaban inicialmente en las trepanaciones de cráneo. Y acá en Chile, los primeros conocimientos anatómicos se van a establecer en el norte de Chile, en la 15ª región. Fueron encontrados, igual que en los pies del morro, poblaciones de individuos, hombres, mujeres y niños que fueron enterrados, en las que el cuerpo se iba a reemplazar los tejidos blandos, la piel, el tejido celular subcutáneo, la musculatura, por elementos de medio ambiente que lo iban a fortalecer. Y es así entonces como los chinchorros establecen 4 tipos distintos de conservación cadavérica, y para ello entonces tenían que conocer los elementos óseos, las articulaciones, para poderlos intervenir. Los chinchorros permanecen en estas salas en la Universidad en el campus Aucache, en la Universidad de Tarapacá, a temperatura y humedad conservada para poder mantenerlos entonces en superficies, como ustedes pueden observar acá, en arena cocida para evitar entonces el desarrollo de saprófitos y que vayan a destruir entonces este cuerpo. Los chinchorros iban a reemplazar entonces los elementos del medio, efectivamente las articulaciones, la región cervical, los miembros, y uno puede establecer incluso que tenían una excelente dentadura, si bien es cierto los dientes estaban lesionados, estaban erosionados por la presencia de sílice que estaba en la arena en los alimentos, y
también ahí entonces uno puede inferir el tipo de alimentación que estos hombres, mujeres y niños chinchorros tenían. Descubierto en 1922, esta cultura chinchorro por un antropólogo norteamericano va a establecer entonces que en los individuos utilizaban elementos para embellecer en la cabeza y el rostro, y también practicaban la deformación del cráneo, como una forma de buscar tal vez más altura en algunas clases sociales, cosa que también practicaban culturas del norte, los incas. Nuestra anatomía, nuestra disciplina va a estar siempre relacionada con la búsqueda inicial, primero desde el punto de vista religioso, en contacto del cómo era el cuerpo en contacto con el medio ambiente, pero también muy relacionada con la búsqueda de la sanación del individuo, comprendiendo la enfermedad como una forma de castigo que los dioses le enviaban a las personas. Y por ello los tratamientos iniciales van orientados también a buscar la purificación, la sanación de los individuos. Y es así entonces como para ello tienen que saber cómo es el cuerpo humano. En nuestra región, en el norte de Perú, en Trujillo, en Chiclayo, en Huancayo, la cultura moche, los mochicas, también establecían una conservación del cuerpo, igual que los chinchorros, pero colocaban el cuerpo en posición de cuclillas. Ellos también, al igual que los chinchorros, manifestaban una suerte de pensamiento de resurrección más que de reencarnación. Y para esa función entonces conservaban el cuerpo, estableciendo que esto se mantenía 7.000 años antes de la llegada de Cristo. Ya en esa época eran asientos de saqueos muy precozmente, porque los cuerpos eran enterrados con elementos de oro, elementos ricos de la cultura. Aquí vemos una momia, la momia Juanita, que está en el Museo de Arequipa, que también muestra la deformación del cráneo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la conservación cadavérica y de las momias, se nos viene a la mente los egipcios. Son en realidad 2.500 años antes de Cristo. Los chinchorros, por tanto, son más antiguos, 7.000 años antes de Cristo. Y ellos enterraban los cuerpos no siempre en las pirámides. Anteriores al periodo de la dinastía lo hacían a pocos centímetros de la arena. El rey Narmer, que antecedía al rey Escorpión, ellos enterraban sus cuerpos de todas las personas en estas suertes de tumba, que venía el viento y las descubría y veía que en el fondo estaban los cuerpos descubiertos. Entonces, para evitar eso, los colocan en habitaciones de 1 o 2 pisos que se llaman mastabas, pero paradojalmente se empezaban a podrir. Y por eso entonces establecen un proceso que se llama momificación, en la cual van a extraer algunos órganos como los pulmones, los intestinos, el hígado y el estómago, lo van a colocar en estos vasos canópicos y extraer también otros como el cerebro, que era rico en agua y que por desconocimiento los egipcios no le daban mayor importancia. Para ellos el órgano más importante era el corazón, que debía permanecer en la momia, y luego venían en 450 metros de tela un proceso que era súper vigilado por Anubis, el dios de la momificación, y que debía durar 70 días. 70 días en Egipto, a la temperatura ambiental, sin refrigerador, sin nada, duraba este proceso de momificación, puesto que en el firmamento había una estrella que iba en el firmamento, que era Sirio, y que representaba a Osiris, el dios de la vida. Y cuando se aparecía, ahora sabemos que es por el movimiento de traslación, ellos pensaban que estaba resucitando. Y por eso entonces, en este proceso, se estaba momificando. Osiris debía durar, por tanto, 70 días también. Un detalle de la cabeza de Ramsés II, que él tuvo más de 100 hijos, ¿ya? El ataúd de Tutankamón, un detalle de la máscara funeraria rica en oro y lápiz lazuli. Entonces, una vez que fallecía el individuo, pasaba mitológicamente a un salón de 42 dioses, que ellos iban a examinar todos los pecados que los individuos tenían, y Anubis iba a pesar en una balanza una pluma y el corazón. Si el corazón mitológicamente pesaba más que la pluma, venía este ser mitológico, mitad cocodrilo, hipopótamo, que eran los animales que estaban en el río Nilo, y se comía este corazón y la momia no pasaba a la vida eterna.
Este símbolo, por tanto, de balanza es y viene de este periodo de la mitología egipcia hasta nuestros días. Posteriormente se produce un quiebre y ya no hay razones mitológicas o religiosas para comprender la anatomía, para el más allá, sino que se empieza a buscar la sanación del cuerpo y para ello entonces los griegos empiezan a descubrir la diferencia entre los tendones, los nervios, los ligamentos, le dan una validez al cerebro, encuentran cuáles más o menos algunas funciones cerebrales, descubren el nervio óptico y empiezan a colocar los nombres a las estructuras. Nombres que en la actualidad nosotros ya no utilizamos, dejamos de utilizar los epónimos, los nombres de las personas para describir alguna estructura, trompa falopio, trompa eustáqueo, ya no las ocupamos, la prensa de Erófilo y otros nombres más, para poder hablar un idioma universal como vamos a ver más adelante. Así, Erasistrato, Almeón de Cretona, Erófilo van describiendo el cuerpo humano para poder describir entonces una anatomía en un hombre normal y poder diferenciarlo de las enfermedades en una anatomía de un hombre enfermo. Los conceptos, por tanto, de la medicina básica occidental que nos maneja a nosotros vienen de esos tiempos. Y aparece en escena en el año a principios del siglo I, un hombre de Pérgamo, Claudio Galeno, quien va a disecar osos, simios y cerdos. Estaba prohibido practicar la anatomía en los cadáveres por razones religiosas, y él entonces extrapola la anatomía de los animales al ser humano como una especie de hermanos menores. Pero esto lo hace con algunas deficiencias y errores. Y como no había una fisiología griega avanzada, porque no se podía actuar sobre el cuerpo sin destruirlo en el fondo, para explicarse, por ejemplo, que pasara la sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo para ser distribuida al resto del cuerpo, y no teniendo ninguna explicación al respecto, Claudio Galeno señalaba que habían unos poros invisibles en el tabique interventricular para así poder explicar cómo pasaba la sangre de un lado a otro. Poros invisibles que por tanto nadie podía ver. Y si nadie podía ver, nadie podía rebatir. Ese concepto duró 13 siglos. Nadie fue capaz de rebatirlo, porque tan fuerte era el legado de Claudio Galeno que incluso a los médicos se les conoce como galenos hasta el día de hoy. Hay farmacias que ustedes conocen con el nombre de galeno, de galénicas, por ejemplo, que derivan del nombre de este anatomista y fisiólogo. Él fue médico de Marco Aurelio, del emperador, y practicó también la anatomía en los gladiadores, a través de las heridas que se proferían unos con otros. Él hace una obra de Anatomicis Administrabulus que se mantuvo entonces estos 13 siglos. Posteriormente, en el Imperio Romano, el Senado romano prohíbe el acto de practicar los cuerpos y los insta a ser enterrados y a ser quemados, así a la usanza de los pueblos del norte, los pueblos vikingos. Así que van construyendo hospitales a medida que lugares donde van sanando, el concepto de hospital empieza a nacer en este periodo. Estamos hablando del siglo II, siglo III después de Cristo. Y posteriormente ya nos acercamos a un periodo de la Edad Media en que se avanza poco en la anatomía, Dios es omnipotente y la gente estaba dispuesta a morir para recuperar Jerusalén al Islam. Viendo esto, que fallecían las personas y eran descuartizadas por sus compañeros de batalla, para así no dejarlos abandonados en el campo de batalla, Bonifacio VIII, que era un papa, prohíbe este acto de descuartizamiento so pena de ser excomulgado, por ser considerado un acto barbárico. Entonces, los anatomistas, no hay hacer cosa que sea confundido su accionar ante los ojos de Dios, puesto que el Papa era Dios en la tierra, dejan de practicar la anatomía en la forma como la venían haciendo y se produce un enlentecimiento bastante grande, influenciado en parte por la Iglesia. Es después otro Papa, el Papa Sisto IV, viendo que los barberos, quienes eran los cirujanos antiguos, la gente que operaba no eran médicos inicialmente, sino que eran la gente que afeitaba
a las personas. Eran los que tenían los objetos más afilados. Eran los barberos, tenían poco conocimiento, y los médicos también, autorizan expresamente que puedan practicar la anatomía sobre los cadáveres. Ya eso ya estamos hablando prácticamente el siglo XIV. Y es así entonces como se van produciendo algunas dificultades con el desarrollo de la anatomía, en las que las pestes entran a batallar también, produciendo gran conflicto, puesto que el trabajo sobre los cuerpos era peligroso, transmitía alguna enfermedad, ellos no sabían cómo se producía esto, no existían conceptos de agentes patógenos, pero sí observaban de repente que en pantanos, por ejemplo, personas que habían ido a cortar cebada, trigo, fallecían por vapores ácidos sulfurosos que emitían los pantanos, y después, años después, le era encontrado su esqueleto con el elemento de corte. Y de ahí entonces viene esta figura de la muerte que se asocia con entonces una calavera con una guadaña en su mano. Va aumentando un poco la farmacología. Muy precozmente los tratamientos eran básicamente la infusión de hierbas, la extracción de sangre, puesto que se consideraba que las toxinas que están dentro del cuerpo que producían la enfermedad tenían que ser eliminadas a través de la orina, tomando las infusiones, cosa que nosotros mantenemos hasta el día de hoy. Siempre se nos dan hierbas cuando hay una enfermedad, alguien está enfermo y dice, ¿te quieres tomar algo calentito, un tecito, un matico, agüita de anís? Baños termales, por ejemplo, para poder purificar el cuerpo, cosa que también se mantiene, y la extracción de sangre. Ustedes saben que hay religiones que prohíben la extracción de sangre al respecto. Así que en ese contexto vemos que la gente se moría muy precozmente. En la Edad Media acá el rango de promedio de vida era en 20, 25 años y no más. Así vivía la gente, mucho en contacto con la muerte. Y los conocimientos empiezan a avanzar. Se empieza a ocurrir que las escuelas de leyes, junto con la arquitectura, empiezan a unirse en un solo lugar y se empiezan a establecer las primeras universidades. Y es así entonces como la primera universidad se va dando en forma de facultades primero y después se van haciendo en forma de universidad. En el siglo XII, las primeras, para que tengan un contexto. Aquí todavía no llegan los españoles, estamos hablando del siglo XVI, 1500. Y en Europa, Mondino de Luci va disecando dos mujeres, porque socialmente las mujeres tenían un rango menor, entonces se establecían la disección en cuerpos. Dos mujeres fueron disecadas por Mondino de Luci en 1315 para publicar al año siguiente su Anatomía de Mondino. Religiosamente se hacía una disección que partía por el tórax, abdomen, luego el cráneo y los miembros para no ofender a Dios. Y a Berengario de Carpio fue el primero que se le ocurre colocar imágenes médicas. Ustedes van a ver ahora cómo hay todo un desarrollo de atlas de anatomía especialmente para la visualización de las imágenes, pero este concepto, imagínense en la Edad Media, que había una poca escritura, todo estaba escrito para poder describir malamente las formas y los órganos que el cuerpo humano tenía. Así que la gente tenía que tener mucha imaginación. No había fotografía, no se conocían las personas, no había medios de comunicación masivos. Y posteriormente ya viene este otro periodo en la que el ser humano va cobrando una mayor importancia, el cuerpo humano, ya no tanto Dios, y se empiezan a desarrollar las ciencias, las artes. Aparece en escena Leonardo da Vinci, que si bien es cierto no fue un anatomista, él dibuja incluso el apéndice cecal, pero no lo describe. Él puede sí describir el cuerpo humano de mejor manera a través de sus dibujos. Y es este hombre realmente, Leonardo da Vinci, junto con Miguel Ángel Buonarroti, con Rafael de Sanzio, es este hombre, Andreas Vesalius, quien en 1543 hace una obra magnífica, un tratado de la anatomía muy distinto a los pequeños libros que habían hecho los antecesores, que se llamaba La fábrica del cuerpo humano, la arquitectura del cuerpo humano, que constaba de 7 volúmenes, hecha en favor de Carlos V, el rey de España. Y ahí su amigo Jan Stefan Valcárcel dibuja el cuerpo humano,
En estas situaciones que ustedes ven que son un poco medias como caricaturescas, ¿ya? Los anatomistas posteriormente empiezan a colocar los nombres a las estructuras, se empieza a descubrir recién la circulación pulmonar, y aquí Andreas Vesalius va a echar por tierra los preceptos que Claudio Galeno tenía de estos poros invisibles. Le dice: Galeno, tú te dejaste engañar por tus simios. Los poros invisibles no los veo, por tanto no existen. Y él, junto con William Harvey, con Miguel de Servet previamente, el padre de la circulación es William Harvey, pero fue Miguel de Servet quien, junto con Andreas Vesalius, describe la circulación pulmonar. Y ahí se echan por tierra los preceptos que durante 13 siglos mantuvo Claudio Galeno. Y ahí hay una anatomía, entonces, el inicio de la anatomía moderna, que es la que vamos a conocer hasta el día de hoy. Tráfico de cuerpos, pues también hubo posteriormente, y célebre es el de unos pordioseros que una vez que un amigo de ellos fallece, se lo pasan el cuerpo al doctor Knox, quien hacía disecciones públicas en las cuales cobraban, y viendo que el negocio era muy bueno, ellos se hacen, Burke y Hare, se hacen ayudantes de anatomía del doctor Knox y van de ciudad en ciudad y asesinan a más de 10 mujeres en 18 meses, prostitutas o gente por doceros también. Y la gente en las ciudades empezó a darse cuenta que a medida que iban avanzando se iba extraviando las personas. Así que Hare, viendo que iba a ser sorprendido, denuncia a Burke y él es condenado a morir, pero no sin antes ser disecado igual que sus víctimas y con su piel hacer una billetera y su esqueleto ser expuesto en el museo en Londres. Así que siempre de la época victoriana ha habido un poco este ambiente medio turbio de repente de los cuerpos que cuentan de repente que estudiantes de medicina en Colombia asesinaron a unos pordioseros, cosa que también ha sido cierto y es realidad, para poder estudiar medicina. ¿Y qué pasaba acá en Chile? Resulta que cuando los españoles van llegando desde el norte, invadiendo México, Perú, y Diego de Almagro finalmente llega por el norte para que después Pedro Valdivia llegue al Valle del Mapocho, la anatomía que se practicaba acá, no por razones docentes en lo absoluto, sino que también por razones de tipo médico, religiosa, era practicada por los cupobes, que era en Mapudungún, se llamaba los que saben anatomía, que eran los machis que tenían mayores conocimientos anatómicos. Algunos términos, por ejemplo, como la cabeza, por ejemplo, en Mapudungún se llama lonco, que es en el fondo quien comanda a las personas, pero también tiene el nombre de cabeza para denominar su estructura. Se avanza muy poco, con los españoles inicialmente no llega ningún médico, llegan barberos, y Alonso Ercilla incluso señalaba que eran tan peligrosos los barberos curando las heridas de los españoles durante la noche que los caciques mapuches matándolos durante el día. Así que la Real Audiencia prohíbe la práctica de la medicina por los barberos porque tenían muy poca experticia. Como dependíamos del virreinato del Perú, la verdad y Chile era pobre en recursos, no tenía mucho incentivo el hacer universidades o tratar de establecer aquí un gran avance intelectual en América, y esto se frena, por tanto, todo en Lima. Y ahí entonces resulta que piden infructuosamente que se creen universidades, pero esos no son oídos por los españoles. Y hasta que finalmente el 28 de julio de 1738 se crea la primera universidad de San Felipe, se llamaba así, pero estaba en realidad en Santiago, en los actuales terrenos del Teatro Municipal, puesto que posteriormente la Real Universidad de San Felipe, cuando terminó, se creó el Instituto Nacional en ese lugar y posteriormente pasó a ser el Teatro Municipal. La medicina era practicada muy cercanamente por los sacerdotes. Había mucha relación entre la iglesia, los sacerdotes y la medicina. Ahí no hablamos de universidad para todos o de universalidad de los conocimientos, ni menos del lucro ni la gratuidad en las universidades.
La gente que estudiaba era un puñado muy pequeño, el resto de la población absolutamente ignorante de todo el resto de las materias que se pasaba en aspectos intelectuales. Y así entonces las primeras personas que van practicando la docencia son más bien sacerdotes que llegan en forma regular al país. Mientras en Europa estos anatomistas van descubriendo el canal de los aductores, conducto pancreático principal, conducto parotidio, conducto submaxilar, la glándula vulvares, folículos ováricos, cápsula hepática, etcétera, pero que ya no ocupamos en el día de hoy, ¿ya? De hecho, es tan importante en esto que John Hunter, tenían antes la sífilis y la gonorrea era muy frecuente en la población. La sífilis con manchitas y con daños neurológicos en la piel, con daños neurológicos, y la gonorrea con secreción purulenta que salía por la uretra. Y era tan frecuente que muchas personas tenían secreción y las manchitas que pensaban que era o la misma enfermedad con síntomas distintos o eran dos enfermedades distintas con los mismos síntomas. Entonces, ¿qué hizo John Hunter? Le saca secreción del pene de un paciente y se la inocula él mismo. Y le aparecieron manchitas. Entonces dijo, son síntomas de la misma enfermedad. Lo que John Hunter no sabía es que los medios de transmisión eran distintos, que la gonorrea a través de mucosa y la sífilis sí era posible transmitir a través de los fluidos. Entonces, el paciente tenía sífilis y gonorrea, pero estaba en periodo de ventana de la sífilis, y a él le salieron manchitas de la sífilis, entonces por eso se equivocó. Esperó que se le pasaran las manchitas porque ellos pensaban que ahí se pasaba la enfermedad, porque la gente se moría antes, y se casó. Y John Hunter después se muere, no de sífilis, muere de otra enfermedad, pero siempre en la ignorancia de saber por qué había, que en el fondo eran dos enfermedades absolutamente distintas. Se creó en 1813 el Instituto Nacional, se solicitó un anfiteatro donde practicar la anatomía. Viene toda la reconquista en 1814, duró un año el Instituto Nacional, vienen los españoles, toman prisionero acá al primer anatomista realmente de la ciudad de Talca, que es Pedro Morán, y lo liberan por el Tratado del Ircay, y luego posteriormente él se va a enrolar nuevamente en el Ejército Libertador y es tomado prisionero en el desastre de Rancagua y es condenado a morir, porque Pedro Morán había ayudado a arrancar a un general chileno. Pero, como le había salvado la esposa a un gobernador de los Andes, que era español, en retribución lo ayuda a arrancar y Pedro Morán se va a los Andes a establecer un hospital de campaña porque iba a pasar el Ejército Libertador del otro lado de la cordillera. Y es así entonces como él va a inaugurar el 17 y 18 de septiembre de 1833 el primer anfiteatro de anatomía. Probablemente él no sabía que iba a ser feriado, porque si no hubiera buscado otra fecha. Y junto con los estudiantes arma este anfiteatro, fíjense, costaba 998 pesos y 2 reales. ¿Ya? Tenía dos piezas, la pieza que tenía ventana era de los profesores, la que no tenía ventana era para los alumnos. ¿Qué es lo que piden en esa época? Una jeringa con todas sus partes. Esto le estaba pidiendo Pedro Morán al rector del Instituto Nacional, Raúl Echaurren. Un fondo para calentar agua. ¿Se imaginan que sus profesores para hacerle la cátedra ahora tuvieran que pedir esto? Elementos que eran muy pobres. No es que ustedes se metieran en internet y buscaran y pidieran y en 2 o 3 días les llega acá por correo. Los barcos se demoraban meses y venían por el Estrecho de Magallanes. Ni siquiera estaba el Canal de Panamá. Y con suerte, si es que no sobraba, se demoraba otros meses más. Así que una demora podía perfectamente más de un año pasar. Los trabajos prácticos constituían el horror de los estudiantes, estamos hablando alrededor de 1852. Se efectuaban a pleno sol en verano o en la humedad y en el barro en invierno, sin más instrumentos que una navaja catalana, un martillo y un serrucho sobre los cadáveres ya putrefactos. Las disecciones se hacían hasta septiembre, estamos hablando de Santiago. Después de septiembre el calor era tremendo y que la putrefacción de los cadáveres era muy acelerada, por lo tanto ya no se hacían más disecciones posteriormente.
expuesto a la intemperie por varios días y que por escasos había que utilizarlos por completo, sin asepsia ni antisepsia hasta entonces desconocida. Todo contribuyó a hacer insoportables los trabajos anatómicos y quirúrgicos, convirtiendo en sacrificados a los pobres estudiantes. Se moría la mitad de los estudiantes. Después descubrían que habían trabajado sobre un cuerpo con peste negra. Y se morían los profesores también. Se terminó la Universidad de San Felipe, anatomía no era parte de él, porque anatomía, la verdad, y la medicina se practicaba muy pobremente, la gente se moría y no les pagaban. Era una actividad extrauniversitaria, era como quien dice estudiar podología, dada por algunos profesores universitarios, pero fuera de las aulas universitarias. No era digna medicina de ser una carrera universitaria. Cuando usted estudiaba en la universidad tenía que aprender latín. Esa era la lengua del intelecto. Y era mejor estudiar leyes. La gente de bien estudiaba leyes. La gente incluso señalaba que las mujeres cuando se iban a casar en realidad no era recomendable con los médicos por las actividades que ellos practicaban. Tenía población en Santiago 90.000 habitantes, o sea, podían en esa época meter toda la gente en el Estadio Nacional y no se queda nadie afuera. Y es así entonces como en 1833 el Instituto Nacional da la primera vez la cátedra de anatomía con medicina, y ahí surge realmente en 1833 los primeros estudios médicos en el país. Posteriormente se pasan a establecer a parte de la Universidad de Chile, cuando esta se crea en 1842, al año siguiente entonces pasan a medicina. Y por esa razón entonces la Universidad de Chile es la más antigua en la práctica de esta cátedra y de la actividad médica. Estaba en la calle San Francisco, cuando ustedes observan acá, ahí estaba el lugar donde entraban los cadáveres a través habían adoquines, entraba un carretón a las 12 de la noche, un carretón de los muertos que llevaba los cadáveres de los hospitales. Esta era la sala de los profesores que tenía ventana y esta era de los alumnos que no la tenían. Y como ya no queríamos nada con los españoles, la verdad es que el gobierno chileno contrata a profesores franceses. Julio Francisco Lafargue, Emilio Petit, son profesores que vienen entonces a dar a las cátedras de anatomía. Y es así entonces como Luis Thomas Jeromozú, era un estudiante de tercer año de medicina en Francia. Él en esa época se sale de la carrera y viendo que había dificultad en la obtención de cadáveres para la práctica, él va a hacer estos hombres que se desarmaban, más de 1100 partes tenía, se desarmaba todo el lado izquierdo para la práctica anatómica, y el gobierno entonces lo compra y desaparece después, lo compra en 1846 para la práctica anatómica. En esa época los libros que se utilizaban eran libros de profesores españoles, muy antiguos, ¿ya? En la práctica médica, que estaban muy atrasados. Estamos hablando de 1400, de 1500, incluso se estudiaba con Hipócrates, Galeno todavía, estamos hablando de 1850. Hipócrates y Galeno del siglo III a.C. Llega otros profesores franceses como Nicolas Pretot, él fallece de esta peste, asociada con el uso de cadáveres a los 6 meses, y el primer profesor ya formado regularmente, Vicente Padín, toma la cátedra y saca a los estudiantes de primer año a estudiar, o sea, en el primer año en la práctica de medicina. En la Universidad de Chile está en el barrio Bellavista, acá, este barrio La Cañada, y tiene una explicación la ubicación al norte del río Mapocho, porque en el cerro de Huechuraba, porque había un cacique mapuche que se llamaba Huechuraba, que ahora se llama Cerro Blanco, era el dueño de todos estos terrenos, pero Valdivia no estaba en conflicto con él, establece la ciudad de Santiago al sur del río Mapocho y deja este terreno libre, donde se va a conformar el barrio de La Chimba y La Cañadilla, que es Recoleta e Independencia. La Cañadilla era porque había plantaciones de cañas de maíz. Y ahí en este sector muy alejado de la ciudad inicialmente, no había puentes en el río Mapocho,
Bernardo O'Higgins en 1824, para poder enterrar a los héroes de la Guerra de Independencia, crea el cementerio general en este sector, alejado entonces de la ciudad. Y qué mejor que construir un hospital entonces, posteriormente, cuando era necesario. La población en 1872 comprende que necesitaba un lugar mejor que el Hospital San Juan de Dios que les mencioné y les mostré recién, donde poder atender a la población. La gente iba a los hospitales a morir, no eran el concepto que nosotros tenemos ahora de un lugar de curación, de sanación. Entonces, mejor era dejarlos cerca del cementerio y así podían dejar los cuerpos con más facilidad, más cercanos al lado de otro. ¿Ya? Entonces, en el gobierno de Errázuriz construyen el Hospital San Vicente de Paul, 1872, con reunión de dineros de toda la población y gente de escasos recursos. Ellos dan 200 carretadas de material del río Mapocho, por ejemplo, para la construcción del mismo. Y aquí nosotros vemos huevillos, que son la construcción inicial de las calles. Las calles primero eran tierra avisionada, posteriormente son huevillos, luego viene la formación ya de asfalto, pero de adoquines, que es piedra, y posteriormente ya viene lo que es el asfalto, en la evolución también del desarrollo de una ciudad. Estalla la Guerra del Pacífico y Augusto Revoluco fue un médico que se llamaba el brujo, la cañadilla, le decían por el sector, porque era muy asertivo con los diagnósticos e hipnotizaba con técnicas que usaba de su maestro y amigo Charcot a los pacientes en toda la evolución de enfermedades de tipo psiquiátrica, donde le van dando un componente orgánico. Entonces, había muchas enfermedades mentales que afectaban inicialmente a las mujeres, que eran del ámbito de la histeria, que viene de la palabra hístero de útero, y por eso se llama histeria, afectaba a las mujeres, como parte de enfermedades mentales. La verdad que ahora se ve que también afecta a los hombres, la crisis de pánico y todo, en la vida cotidiana, cuando tienen pruebas y empiezan a transpirar en las manos, taquicardia, no pueden dormir, le da diarrea, nos ha pasado todo. Y Augusto Revoluco, él organiza junto con los estudiantes de medicina las fuerzas cívicas del país, especialmente en Santiago, puesto que cuando nuestro ejército nuestro ejército en el fondo estaba en Lima, pensaban que el ejército peruano podía venir a atacar la población civil, y ellos organizan un sistema como de ambulancias, tipo SAMU de la época, pero eran ambulancias de sangre, eran tiradas por caballos, la ambulancia en el sector. Y en ese momento, en la Escuela de Medicina, se reúnen profesores y alumnos, los alumnos de medicina y de otras carreras también, que ya estaban en la Escuela de Medicina. Ellos se unen, dice, era menester acudir en auxilio del hermano herido, caído en defensa de nuestra hermosa bandera. Marchemos pues a su lado, y mientras las bayonetas defienden a la patria, defendamos nosotros ese ejército de sus enemigos naturales, muchas pestes y enfermedades había, y contrarrestemos la naturaleza en su beneficio, y por fin, si fuera necesario, tomemos el fusil e empuñemos la espada en defensa de la patria. Eso es lo que estaban planteando en 1879, realmente, profesores como los doctores Díaz, Miquel, Allende Padín, ya abuelo de Salvador Allende, José Joaquín Aguirre, el profesor Murillo, Augusto Revoluco, alumnos como Pedro Regalado Videla, José Manuel Salamanca, Gutiérrez Lillo, que se ofrecieron entonces en forma pública a través del diario al país en caso que la guerra los necesitara. Y así efectivamente sucedió. Va a bloquear Iquique, necesario, llaman el presidente de la República, llama a Santiago, puesto que los médicos ya de Valparaíso habían abordado los buques y necesitaban personal médico para el Blanco Encalada, la Covadonga y la Esmeralda. Y es así entonces como Pedro II Regalado Videla, él se enrola, aun cuando era interno de medicina, él todavía no se había recibido, le faltaban 3 días para recibirse, y él va a la Covadonga, que servía inicialmente por Arturo Prat y posteriormente por Carlos Conde. Y ellos ven entonces el 21 de mayo cómo se acerca el blindado Huáscar, y este dispara y es herido el cirujano Videla,
en momentos, el primer disparo que hace el Huáscar que apunta a la Covadonga y atraviesa entonces por el palo Trinquete, que es el palo donde estaba el médico, estaba puesto en esta posición, y él, estando en esta posición privilegiada, observando la batalla, él baja y en ese momento mata a otro marinero, le deja herido a otro y le cerciona las piernas al cirujano Videla. Y él empieza a agonizar 10 horas realmente en el buque. No había otro médico, la Covadonga va hacia el sur y es perseguida por la Independencia. Y finalmente el tercer intento de espolonazo de la Independencia finalmente encalla en Punta Gruesa. Y cirujano Videla, viendo por la escotilla, todavía señala: muero feliz, pues la causa de Chile queda incólume en manos de los chilenos que, al igual que yo, estarán dispuestos a entregar su vida por la grandeza de la patria. Él era alumno todavía, él no era médico, no se había recibido y ya había fallecido por la Escuela de Medicina, quien finalmente hace una ceremonia que para finalmente lo nombran médico en forma póstuma al cirujano Videla, que en realidad no era cirujano, era estudiante todavía. Y ese medallón es el que nosotros tenemos cuando subimos anatomía, en el fondo esto que nos llamaba la atención, pero nadie sabía por qué estaba ahí, finalmente descubrimos la naturaleza de su origen. El profesor José Guaneguirre, ya él se le ocurre mandar gente a estudiar afuera, van a estudiar a Berlín, a Francia, van a estudiar con Spalteholz, con Trendelenburg, con Perthes, gente que era muy, muy sabia, y entonces llegan con mayores conocimientos la gente que va a estudiar afuera, a la vez que empiezan a haber avances en la medicina, y efectivamente ahora tener un médico era más beneficioso desde el punto de vista social porque te ayudaba a vivir más. Y después de la Guerra del Pacífico, en ese momento, los hijos de los ministros de Salvador Sanfuentes son obligados a estudiar medicina. Entonces la gente de más recursos, de la estirpe social, se empieza a meter en la carrera y empieza a subir el nivel social que ésta tenía, dejando atrás entonces los estudios paupérrimos de ella. Entonces se empiezan a mezclar clases sociales en la carrera de medicina a principios de 1900. Gente que venía de provincias, escasos recursos, se encontraba con gente de la capital con mayor cantidad de dinero y conocimiento, y va a haber una amalgama ahí. Hay luchas sociales también, hay problemas políticos en el país, pero se empieza a embeber de la cultura. Muchos artistas, pintores, poetas, empiezan en esta época a formar una amalgama en la generación conocida del 13. ¿Ya? Y es así entonces como nuestro lugar de la Escuela de Medicina en esa época, la única Escuela de Medicina que existía, va a estar en la época de la colonia, cuando la gente pasaba hacia el norte. Era un lugar de descanso inicialmente. Y si ustedes ven ahí la imagen y vamos a ver la transfusión ahí, vemos la Escuela de Medicina finalmente que se instaura en este espacio, en la calle de La Cañadilla, que después de 1817 se llamó Independencia, porque por ahí pasó el Ejército Libertador después de la batalla de Chacabuco, pasa entonces y de ahí se conoce como Independencia. Del otro lado, nosotros vemos acá los huevillos de esta posada, acá está la Escuela de Independencia, esta es la calle Panteón, porque se le puso así porque pomposamente llegaba esa calle al Cementerio General. Después en la dictadura de Ibáñez se le llamó Profesor Sañarto. Ustedes ven ahí de tierra los huevillos, cómo empiezan a socialmente y económicamente a haber transformaciones en la ciudad, lo que significa entonces que patologías respiratorias que se producían mucho por la humedad, pisos de tierra que había en la población, empieza a cambiarse posteriormente por ladrillo, por huevillo, y empieza a aislarse la capa de tierra en las casas. Y esto, que puede significar algo muy menor, implica que las enfermedades empiezan a disminuir ostensiblemente por cambios estructurales en el manejo de las ciudades. La Escuela de Medicina, por tanto, se hace pequeña en la Escuela de San Francisco. En 1889, en gobierno de Diego Portal, entonces, van a trasladarla a la calle de La Cañadilla, al lado del Hospital San Vicente de Paul, que estaba ahí porque estaba el Cementerio General. Anatomía en el primer piso. Esta foto, tomada tipo 4:30 de la tarde, muestra que anatomía le llega a todo el sol del poniente y los malos olores ya empezaban
a manifestarse en el resto de la escuela de los cadáveres. Entonces Alejandro del Río, el que le da el nombre a la posta central, pide en el 1890, a solo un año de haberse inaugurado, que por favor saquen anatomía por los malos olores. Malos olores de los cadáveres, no de los profesores ni de los alumnos, ¿ya? Y eso providencialmente hace que cuando se quema la escuela de Química y Farmacia aquí en el costado, resulta que se dio el lugar propicio para que sacaran anatomía de ese lugar. Balmaceda, va después a terminar la construcción. Las disecciones ya empezaban a faltar tiempo, se hacían incluso los profesores iban hasta los días domingos a disecar a la escuela de medicina. Hay que trabajar, señor. Todos los caballeros que trabajan anatomía son después grandes médicos, es lo que él le señalaba, y los obligaban en el fondo a permanecer ahí en un lugar frío de disección de cadáveres. Llegaban en esa época los cuerpos en la noche, los estudiantes estaban desde las 12 de la noche haciendo fila, tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana llegaban los cadáveres, y como tenían que hacer 40 disecciones para poder pasar el ramo, los estudiantes hacían la marca. Ellos, por orden de llegada, tocaban el cadáver y marcaban el lugar, y todos respetaban el sitio, colocaban sus iniciales, que iban a hacer en ese espacio las disecciones que le correspondían. De repente llegaba el funcionario de cirugía y le decía, cuando veía el cadáver, que había llegado recién, le decía, este cabro es mío, por el cadáver. Y los estudiantes quedaban ahí en espera, frustra, hasta el día siguiente, porque el cadáver ya no era para anatomía, era para cirugía. Y se hacían las disecciones del otro lado de la sala de disección. Ustedes ven las mesas. Estas mesas son de grafito, ¿ya? Son de 1889, están las bases. Esta mesa es de mármol de Carrara, donde la Escuela de Medicina entonces hacía las clases. Ustedes acá arriba van a ver que inicialmente no había luz. Las clases se hacían hasta las 7:30, 8 de la noche, cuando ya se hacían clases con vela y apenas se veía la gente, no, era muy lúgubre el lugar. Y acá libros y mesones para la docencia. Y esos espacios que uno ve así frío, en el fondo le tiene que ir poniendo a la gente, pues, le tiene que ir poniendo la anatomía como era practicada por estudiantes, el uso de guantes. Recién se hace en 1904, ¿ya? La gente entraba con ropa, ustedes ven ahí, civiles, y los estudiantes estaban practicando sobre un cuerpo en esas mismas mesas que les mencioné, pero ya después empezó a aparecer la luz y empiezan a aparecer entonces la iluminación artificial, lo que permitía entonces una mejor visualización del trabajo. Ya en esa época se hablaba de un estudiante de medicina que había sido embalsamado por sus compañeros de curso. Quien le organizaba la juerga, había un estudiante que venía de Francia y que él le organizaba los carretes a los compañeros, y de repente, que se llamaba Juan Martel, y de repente Juan Martel desaparece y lo encuentran en el pabellón de anatomía. Y ahí sus compañeros, para evitar que pasara a la fosa común, lo disecan y le colocan en un brazo una roldana con un brazo, con una copa, para celebrar a la salud de él cada vez que le salía, y lo colocaban a la cabecera de una mesa y se lo llevaron el cuerpo, ¿ya? En esa época estaban las fiestas de la primavera, habían los grupos de alumnos, ¿ya? Entonces cada vez que ellos iban a salir celebraban a la salud de Juan Martel. Era una cofradía con poetas, con pintores, etc. Este cuerpo lo rescatamos realmente después de conocer esta historia, lo buscamos y lo encontramos en el Museo Nacional de Historia Natural. Y este caballero, este doctor Raúl Echeverry, lo invitamos, él nos contó la historia inicial y después a raíz de eso hicimos toda la investigación, y se sentaba en el lugar donde antiguamente ocupaba él en primer año. Él falleció la semana pasada a la edad de 104 años.
y gracias a él encontramos ese cuerpo y toda la historia de las fiestas de la primavera, los carros alegóricos, cómo era el ambiente romántico de esa época, 1915, 1920. La momia, como haya aparecido en la prensa, la verdadera historia, a través de dibujo incluso. Este es un cuadro pintado por Pedro Luna, Premio Nacional de Arte. Él había sido invitado a hacer cuadros anatómicos y él pintó a Alejandro Vázquez, que fue quien había sustraído esta momia, así que lo encontramos al autor después de este plagio, después de bastantes años. Entonces, van construyendo el Instituto de Anatomía, y termina la construcción en 1922. Esta es la calle El Panteón. Acá hay un Ford modelo T, último modelo en la época. Ahí ustedes ven el instituto. Y la construcción con los estudiantes. Acá vemos al profesor David Benavente, Adolfo Escobar Pacheco. Estos son estudiantes de medicina con bastante respeto hacia el profesor. Ustedes vamos a ver ahí en las prácticas, y ya como necesitaban mayores, iban llegando más alumnos, se van necesitando más académicos, se van creando otras cátedras, 4 cátedras, había más de 300 estudiantes, ¿ya? En la actualidad nosotros tenemos 220, en esa época era tal el boom que se necesitaban más, o sea, eran más de 300 estudiantes de medicina los que habían en ese estudio, ¿ya? La práctica de la anatomía duraba inicialmente en 1850, duraba alrededor de 3 años. Anatomía descriptiva, topográfica en segundo y disección en el tercero. Ya en 1930 disminuye a 2 años, y posteriormente en 1960 ya a 1 año la anatomía, puesto que también hay que ver que el desarrollo de otras disciplinas hace necesario ir disminuyendo también el espacio que la anatomía inicialmente tenía dentro de los estudios médicos. Y para eso entonces, para la docencia, se hacía con retroproyectora, había con papelógrafo incluso, o pasar diapositivas, ¿no? Con transparencia. Se sacaban como especie de fotocopia de los libros, o se mostraba el libro, y ese se exponía directamente a la visualización de los estudiantes. No habían estas técnicas que nosotros tenemos en la actualidad. Y los dibujos inicialmente fueron los primeros con los que se hacían las prácticas de la anatomía. Eran dibujos que hacían en 1,50 m por 1 metro los estudiantes junto con sus profesores, gracias a que Basilio Muñoz Pal trajo estas telas de Alemania, ¿ya? Y encontramos diarios alemanes en la Primera Guerra Mundial. Él viajó en 1914, viajó en 1913 y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces se tuvo que quedar en Berlín y trae estas telas que aquí no habían para hacer estos dibujos envueltas en diarios la cuarta de la época en Alemania. Y Pedro Luna hace estos cuadros anatómicos que también sirven para la docencia, contratado por la Escuela de Medicina, que nos sirvió para poder descubrir aquí al sustractor de la momia de Juan Martel. Mientras Roberto Aguirre Luco tomaba la segunda cátedra, Luis Vargas Salceo, el hijo de José Juan Aguirre, van tomando cátedras, mientras en Europa Charcot, Testil, Atelier hacen la anatomía anglosajona con toda la terminología antigua de los nombres que les mencionaba. En 1895 se había determinado usar una terminología internacional que se basara en el latín, pero esto en Chile se adopta recién en 1986. Hasta esa época los libros que se estudiaban eran los 4 tomos de Testil, que eran bastante información, ¿ya? Y se la tenían que saber absolutamente. Había un pique de puntos en que el profesor abría el libro y las hojas iban pasando y el alumno con un puntero ponía el puntero entre las hojas, entonces se le aparecía ligamento, qué sé yo, extensor o un tendón extensor del segundo dedo, ya, el tema era mano y tenían 1 semana para preparar el tema y estaban toda una mañana dando examen con un profesor en forma oral, ¿sí? Así que los exámenes eran eternos.
Van desarrollando otras técnicas. Gustavo Girón Latapián en 1922 trae técnicas como la diafanizado, la represión y corrosión. Se dan cuenta en el país que existen muchas malformaciones, entonces las mamás, las familias mandan los fetos al Instituto de Anatomía para poder descubrir por qué existían muchas malformaciones, y ahí se determinó el uso de insecticidas, fertilizantes, medicamentos como la talidomida en la década de los 50, así que se reunieron más de 300 fetos con malformaciones, y ese era como un museo muy completo, el más completo que había en el mundo en esa época. Se desarrolló un museo de anatomía, ya el gabinete como tal pasó a denominarse Museo de Anatomía en ese momento. Entonces vemos cómo vamos avanzando, los medios de comunicación y los medios de divulgación de las imágenes también se han ido modificando, los libros se van también cambiando, las formas como se va enseñando la anatomía. Vemos en este mismo auditorio donde hay un profesor, Carlos Medina, que va a desarrollar la anatomía en Valparaíso, estudiantes y uno que está siendo interrogado, que está cabizbajo acá. Y el jefe de trabajo práctico esperándolo con el puntero láser que ustedes observan ahí, para llevarlo a pabellón. Pocas mujeres había. La primera mujer que ingresó a estudiar medicina lo hizo en el año 1883, Eloísa Díaz Insunza. Se demoraron 50 años en ingresar, gracias a que hubo una propuesta muy peleada de dos mujeres, de dos profesoras, ante el Ministerio de Educación. O sea, no había una inquietud tampoco, porque socialmente las mujeres tenían que estar en la casa, ¿ya? Aquellos seres de cabellos largos e ideas cortas. Era la forma como se referían a las mujeres, porque en realidad señalaban que no era necesario que estuviesen en la universidad, porque habían otras labores hogareñas que no podían dejar de desatender. Eso todavía sigue penando a las mujeres y muchas veces se les exige la misma labor en la casa a pesar de ser profesionales, y eso les genera bastante conflicto, incluso profesionalmente, especialmente las chicas, por ejemplo, que están estudiando enfermería, que trabajan con sistemas de turno tremendamente complejos, en que la vida familiar se les deteriora muchísimo, y es un tema también que a nivel de universidad hay que tratar, porque se vienen problemas graves desde el punto de vista social también en nuestros egresados en esos temas, los sistemas de turno y vida familiar. Entonces aquí habían pocas mujeres. Puede ser porque era más inteligente y no se quedaban al examen como los hombres, o porque habían pocas mujeres realmente ingresando en esos años. Hace 5 años atrás, 4 años atrás, la curva cambió y ahora ingresan más mujeres, por ejemplo, a estudiar medicina que varones, ¿ya? Allá por lo menos en la Facultad de Medicina nuestra. En 1924 se crea la primera escuela extra Universidad de Chile, que es la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, donde profesores de la Universidad de Chile van a Concepción. Antiguamente se formaban e iban a dar examen a la Universidad de Chile, ya posteriormente eso se termina. Y, por ejemplo, dice, Augusto Regoluco va y dice: saludo en nombre de la Facultad de Medicina de Santiago a los distinguidos colegas que van a tener la dirección de los cursos de medicina en Concepción. Y esto, en el fondo, también se puede ampliar al resto de las provincias. Les conozco, ellos honrarán la cátedra y recordarán seguramente con gratitud y cariño a la madre común, a la vieja, a la querida Escuela de Medicina de Chile, que siente orgullosa de tener tales hijos. Y ahí están en el pabellón disecando, y así empieza a haber una necesidad en regiones de poder establecer estudios médicos y anatómicos también. Posteriormente, 6 años después, la Universidad Católica de Chile en Santiago, que había surgido en 1889, crea la Escuela de Medicina con sus catedráticos también. En 1970, la Universidad Austral de Valdivia, que no es dependiente de la Universidad de Chile, vemos al profesor Hugo Hernández Parada, ¿ya? En una ceremonia que está acá en la Escuela de Medicina, en los asientos esos del auditorio bien antiguo que les mencionaba.
Y ya en 1948 hay un suceso que causa la pérdida de la Escuela de Medicina en la universidad. En los lugares donde anatomía tuvo que abandonar, se asentó el departamento de química y ahí empezó el incendio que quema totalmente la Escuela de Medicina, muy apesadumbrado. La gente ve cómo se había quemado completamente, se perdieron colecciones muy ricas de Juan Noé, el doctor Juan Noé, de enfermedades parasitarias. Probablemente por eso nos llegó a nosotros el busto, o sea, el medallón de Pedro Regalado Videla, sacándolo del incendio, nos llegó allá. Y los profesores y los estudiantes muy apesadumbrados y no podían hacer la docencia. Entonces tuvo que establecerse al día siguiente una situación de emergencia donde se establece la firma, fíjense el documento acá, de una reconstrucción de la escuela. Empieza en los ya ruinas del Hospital San Vicente de Paul, se ve ahí un cuadriculado para el inicio de la Escuela de Medicina. Acá está el antiguo Hospital San Vicente de Paul, la Escuela La Cañadilla, y empiezan a construirse entonces las dependencias de la escuela, la biblioteca en esa época, ya los martillos que le llamamos, que donde están los laboratorios, para finalmente entonces a los pies del Cerro Huechuraba, Cerro Blanco, tener su Escuela de Medicina nuevamente en una ceremonia de inauguración, afectadas también por el terremoto. Ustedes ven que ha sido un cuento de toda la vida, ¿ya? En que la población ha llegado a la escuela solicitando apoyo por elementos agua de los estanques que la escuela tiene. Se ha abierto la facultad a la población en general. Así que es una relación que tenemos con los terremotos más permanente, ¿ya? Yo recuerdo ese año porque yo había llegado el día domingo a Santiago y el domingo fue el terremoto acá. Se hicieron modificaciones en el auditorio, en las dependencias. Otros profesores van tomando las cátedras a medida que van pasando los años. Vemos algunos cambios. Uno está ahí como ayudante alumno, haciendo ya docencia en esos años. Otro profesor, Adolfo Escobar Pacheco, a pocos años de morir, en otras fotografías que les mostré como ayudantes de anatomía. Otros estudiantes que después fueron profesores de anatomía, ¿ya? Y en fondo, ¿en qué estamos ahora? ¿Cómo ha cambiado esta cosa? De una anatomía que ha sido descriptiva, hemos pasado a una anatomía topográfica, descriptiva, en que vamos pasando todos los huesos, después toda la articulación, después toda la musculatura. Vamos pasando a una anatomía topográfica donde por regiones vamos analizando todas las estructuras para ver las relaciones que tienen entre sí. Y terminamos en la actualidad con una anatomía que está más bien centrada en los aspectos clínicos, en los aspectos de aplicación de la disciplina en los profesionales que vamos a formar. Debemos recordar que no estamos formando anatomistas, sino que profesionales del área de salud que se tienen que desempeñar con experticia, y por lo cual hay que ver indicadores de logro y todo. Con intentos realmente de hacer ramos coordinados, no integrados. De repente es difícil que un docente te pueda pasar toda la disciplina, pero se están formando magíster en morfología que van orientados también en parte a ello. Técnicas en 3D, innovaciones, que en el fondo es mostrar de otra manera lo que ya hemos tratado de ver, en que el rey de todo esto es el cadáver. Así José Joaquín Aguirre decía, el libro es nuestro guía, yo seré su ayudante y el cadáver es el maestro, aplicando las justificaciones clínicas. Vemos cambios que se han ido produciendo, pero tratando de preservar siempre el pasado para poderlo, hermanos, extrapolar, cuidando el patrimonio y las dependencias que uno tenga. Y ahí el inicio de la reconstrucción de la escuela, donde se daba gracias realmente a las personas en la construcción. Dice, en la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, a los 2 días del mes de diciembre del año 1954, ese día comienza
las obras de la construcción de la Escuela de Medicina de esta universidad. Una tradición centenaria de la más alta calidad, ejemplo de trabajo, de esfuerzo y abnegación, le auguran una vida llena de prestigio, así como de grandes responsabilidades. Y eso se lo estoy señalando porque también es lo que debe guiarles en su vida futura, que están comenzando hoy como futuros profesionales. Acompañan el nacimiento de esta casa los más elevados propósitos de todos los nobles espíritus de la República, para que constituya, como aquellos a quienes va a suceder, la fuente de donde surja una medicina fuerte e inspirada, cuya alta finalidad sea la protección de la salud y por este medio constituya uno de los más sólidos elementos de la felicidad de los hombres que pueblan nuestra tierra. Que el trabajo diario en sus aulas y laboratorios, paciente y fecundo, reiterado y creador, se desarrolle bajo el signo de la ciencia y sea esta luz diáfana la única que guíe la mente de las generaciones de jóvenes que acuden a su llamado. Esta es la convicción profunda, íntima y segura de los que hoy suscriben esta acta, reunidos al mediodía de la fecha ya señalada, en el sitio en donde comienza a levantarse esta escuela, cuya alma grande y generosa ha sido siempre un orgullo de la cultura y del progreso de la nación. Y ese espíritu que los antiguos nos han dado a nosotros tiene que también estar incluido en ustedes. Comienza una vida nueva, comienza un trato nuevo, donde el respeto, no solo al cadáver, el respeto hacia el paciente, debe guiar nuestro accionar. Siempre ser los más dignos en nuestra actividad y ser humildes. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Muchas gracias. Bueno, estimada audiencia, como director del Instituto de Anatomía, Histología y Patología, creo recoger el sentir de los colegas del Instituto en el sentido de que acá ha habido un mensaje que es un llamado, ¿ya?, a profundizar nuestras capacidades en un ambiente de respeto y con un grado de compromiso muy alto, proyectando la formación que ustedes van a recibir en anatomía a las necesidades, a las habilidades y capacidades que tienen que desarrollar para llegar al objetivo final, que es el bienestar del paciente. Creo no equivocarme al sostener que esta conferencia ha sido tremendamente iluminadora, con muchos detalles históricos y al mismo tiempo motivadora en el sentido de los ingentes esfuerzos de muchos profesores a lo largo de la historia de la anatomía en Chile para levantar esta disciplina a los niveles que hoy día está sujeto. Muchas gracias por su participación en este acto solemne. Gracias.